Eso no ha traído ningún... Bueno, entonces para mí de este ejercicio, recordemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. N, 5 puntos. Recordemos que el grado del polinomio es n menos 1. O sea que el grado del polinomio nos va a dar 4. ¿Correcto? Esa sería, digamos, como una parte preliminar que yo debería hacer. Entonces, mi polinomio en grado 4, ¿qué elementos tendría? Arrancamos para esta aplicación con a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub 3x cubo más a sub 4x a la 4. Y pare. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio es 4 y acá dice x a la 4. ¿Correcto? X a la 4. Entonces, perdón, tendremos acá que mirar cuando la x vale menos 2. Entonces, cuando vale menos 2, estamos trabajando este primer punto. Y entonces sería a sub 0 más la x vale menos 2. Entonces ya voy a escribir acá. Podría de una vez hacer esto. Podría de una vez hacer esto. A ver, esto se embrudó ahí esta parte. Podríamos hacer de una vez esto, ¿les parece? Menos 2 a 1. Ahora aquí la x vale menos 2. Elevarlo al cuadrado me da ¿cuánto? Más 4. La x vale menos 2. Elevado al cubo me da ¿cuánto? Menos 8. La x vale menos 2. Elevado a la 4 me da ¿cuánto? Más 16. Perdón, acá es a la 4. Y todo esto es igual a una función que en este caso está representado el polinomio o función o prácticamente y. ¿Sí? Esto hace las veces de un y. Y ese y vale 3. Entonces, no sé si les parece así. Voy a reemplazar todos los demás de una manera un poquito más rápida. Sería a sub 0. Acá, vamos para ese punto. En ese punto, la x vale ¿cuánto? Menos 1. Entonces me quedaría simplemente menos a sub 1. En este punto vale 1. Entonces me quedaría simplemente más, porque x al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1. Entonces me quedaría solo acá sí menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo sería menos. Entonces me quedaría a la 3. Menos 1 a la 4 sería 1. Me quedaría simplemente a la 4 igual a 5. Entonces ya vamos formando dos ecuaciones. Para la siguiente, ese punto entonces nos va a dar prácticamente el mismo anterior, pero todo positivo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido acá. Más A2 más A3 más A4, pero este es igual a ¿quién? A 4. A 4. Ahora, para el siguiente punto, la x vale 0. Entonces me daría a sub 0. Este se cancelaría, ¿cierto? Me quedaría sub 0 solamente Se igual a... cancelan todos. Todos se cancelarían. Y este me daría ¿cuánto? 1. 1. Y finalmente, para el quinto punto, la x vale 2. Esto sería a sub 0 más 2 a sub 1 más 4
A sub 2 más, ¿qué más? Más 8 a sub 3 más 16 a sub 4 igual a ¿qué? A 10. A 10. Y entonces ahí tendríamos el grupo de las 5 ecuaciones. Sería practicar todo el sistema que hemos visto hasta ahora, como es eliminación de Gauss-Jordan. Actualmente, ayer me vi sorprendido por un estudiante que me dijo al final, profe, de pronto cometió un error cuando hicimos la operación de matrices y tal, y que esto y que el otro. Por allí tengo el celular. Entonces, que hay un programa que hace matrices y que para allá y que para acá. Ustedes son muy inquietos en averiguar las cosas, ¿sí? Entonces, les voy a dejar el ejercicio ahí y luego lo hace por sistemas de ecuaciones lineales y lo hace por eliminación de Gauss-Jordan. ¿Listo? No sé si Juan Sebastián alcanzó a llegar ahí o todos llegaron ahí a esa parte. Hoy Sí, en yo día, terminé el pues, ejercicio. pues pudiéramos nosotros mirar que este trabajo tiene unas soluciones y pudiéramos también nosotros observar que el software que está actualmente funcionando nos puede ayudar mucho, pero lo mejor de todas estas cosas es tratar en la medida que yo pueda resolverlas mediante mi esfuerzo, tanto razonamiento, teorías, conceptos, todo lo que yo conozca de herramientas matemáticas, usarlos para esto, ¿sí? Pero una máquina como es el computador, los software, los celulares, en los cuales se pueden montar todas las TIC, pues, y que las soporten, pues podemos disfrutarlas y aprovecharlas, ¿sí? Eso ya es una parte bastante buena que podemos nosotros sacarle provecho. Pero en un momento dado, cuando me corresponde a mí enfrentarme a una prueba sin ningún tipo de ayuda, pues es como cuando quedamos en medio de la mar, más perdidos que no haya uno que hacer. Pues sí, como les decía antes, las ayudas, pues muy favorables en un momento dado, pero siempre estar viviendo uno de ayudas, pues a veces como que no lo satisfacen a uno, ¿no? Que una máquina piense por uno, que haga y todo, y que yo le evalúe y le diga, bueno, ¿y aquí por qué salió este 30? No, profe, pues ese es el valor correcto, es 30, ¿y qué? Dije, pero ¿cómo salió? Explíqueme. Ay, no, profe, confórmese que ese es y punto. ¿Por qué? ¿Pero de dónde lo sacó? No, pues yo lo coloqué en el computador hizo para allá una serie de operaciones allá internas y me dijo que era 30 y listo, entonces yo tengo que valerle. A veces las justificaciones son más importantes que lo que hace una máquina, ¿sí? Ahora, nada es perfecto en el mundo, sí, la máquina tiene una probabilidad muy alta de darnos respuestas correctas, pero en el campo de la ingeniería hemos visto nosotros fracasos en muchos profesionales y profesionales, digámoslo así, de un goodwill alto, ¿sí? Yo me acuerdo mucho cuando empecé a ir a Medellín, que me conocí el conjunto ese que llamaban el Space, un conjunto de edificios muy lindos y todo, y por culpa de un edificio que empezó a fallar, se dictaminó tumbarlos todos. La pérdida fue grandísima. Y el goodwill de esos profesionales, ¿a dónde quedó? También sepultado, creo yo, con los edificios, ¿listo? Y nos fuimos. Bueno, para el día de hoy vamos a ver otra aplicación muy interesante que hace referencia a las redes. Redes. ¿Qué serían las redes para nosotros? Pues podemos decir que son estructuras compuestas por ramificaciones y uniones, ¿sí? Estructuras compuestas de ramificaciones
y uniones que también podemos llamar nodos, ramificaciones o nodos. Bien, entonces podríamos mirar lo siguiente, que un nodo es un punto. Puede estar numerado, puede estar con una letra, lo que sea. Y me dicen que son ramificaciones. Entonces, quiere decir que allá llega una información a ese punto y de esa información puede ramificarse. Me pueden indicar cómo circulan las cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá podría ser una información que no conozco, la puedo llamar X1. Aquí sale otra que se puede llamar X2 y aquí puede salir otra que se llama X3. Ahora, ¿cómo formo una ecuación a partir de este gráfico? Pues hay unas leyes que son las leyes de los nodos en las leyes de Kirchhoff. Ahorita hablamos un poquito de eso. Leyes de Kirchhoff. Son muy importantes. Es doble H con doble F. Son muy importantes en los circuitos eléctricos, especialmente los estudiantes de ingeniería eléctrica los van a usar mucho. Y hay una ley de Kirchhoff que me habla que la sumatoria de todos los valores en esta, si estamos hablando de intensidades, pues es también trascendente a este formato general, que X1 debe ser igual, esto que entra debe ser igual a lo que sale, es decir, y la suma de lo que entra con lo que sale, pues prácticamente va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Y eso nos daría como una ecuación. Bueno, les voy a colocar un gráfico y usted me hace la ecuación y ya la miramos. ¿Listo? A ver, ejercicio. Escriba la ecuación del siguiente gráfico. Y entonces yo se lo presento acá. Cada uno lo hace. En el gráfico observamos rápidamente que I1 representa la corriente 1, I2 representa la corriente 2, I3 la corriente 3, I4 la corriente 4. Entonces nos queda muy fácil entender que en este punto ingresa I1 y las demás tienen la flechita hacia afuera, es decir, sale. Podría usted escribir entonces esta ecuación. Ahora, cuando nosotros hablamos de las leyes de Kirchhoff, hablamos también de que la suma de las intensidades en este punto, de las corrientes, va a dar 0. Y efectivamente podríamos plantear su ecuación equivalente, que es la que estoy escribiendo acá. Entonces, esta sería nuestra ecuación. Bien, ahí tenemos entonces esa primera parte que nos permiten a nosotros también interpretar el trabajo de los nodos. Bueno, bien, ahora también las redes tienen grandes aplicaciones. Las redes tienen grandes aplicaciones en la ingeniería. Por ejemplo, a nivel de ingeniería podríamos hablar de flujo vehicular,
circuitos eléctricos, circuitos hidráulicos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos vamos a centrar en algo que son los circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Bien, para nosotros el trabajo de los circuitos eléctricos, pues lo hacemos a través de lo que les decía antes, ¿sí? Leyes de Kirchhoff, leyes de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir el trabajo de las leyes de Kirchhoff? Pues que aún nos corresponde conocerlas de alguna manera y trabajarlas, ¿sí? Por ejemplo, existen dos leyes de Kirchhoff importantes para este trabajo, ¿sí? La ley de los nodos, que me dice que la sumatoria de las corrientes en un punto es igual a 0. Que la suma de las corrientes en un punto es igual a 0. ¿Sí? Entonces podríamos referirnos nuevamente a este punto. ¿Sí? Si esto fuera x1 y esto fuera x2 y x3 y yo la sumara, me daría el 0. Esa sería la primera ley de Kirchhoff. Podríamos hablar también de la suma de los voltajes o la ley de tensiones o voltajes, ¿sí? Ley de las tensiones o voltajes. Pues simplemente lo que dice es que la suma también de esa ley nos permite establecer que la suma de los voltajes debe ser 0. Complementario a eso, voltaje es igual a RI. Y si esto nos da la suma de los voltajes, ¿eso qué implicaría? ¿Qué implicaría? Que la suma de los voltajes sería igual a, perdón, acá cometí un error. La suma de los voltajes debe ser igual, lógicamente, que a la suma de los RI. Siendo R, ¿qué? R se llama resistencia. Y está dada en ohmios, que su símbolo es la letra, creo que se llama omega. La corriente se significa por la letra I, corriente, intensidad de corriente. Y la corriente se da en amperios. El voltaje se representa con la letra V y obviamente se da en voltios. Bueno, ahí tenemos esa primera parte que es muy importante para nuestro trabajo. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer acerca de qué? De estas leyes de Kirchhoff se aplican sobre algunas estructuras compuestas de resistencias y de corrientes y de voltajes, de baterías, fuentes de poder, ¿no? Esto, voltaje, tiene que ver con batería o fuente de poder. Todo eso lo usan los ingenieros eléctricos, electrónicos y todas las profesiones afines
de esta parte, ¿sí? De esta parte. Bueno, entonces vamos a mirar un gráfico rápidamente para revisar lo que es esa primera parte. Les voy a presentar acá un gráfico. En el cual nos pueden estar diciendo alguien. La pregunta es, alguien y 1 y 2 y 3 en el gráfico adjunto. Y entonces acá identificamos algunos elementos importantes, ¿sí? Algunos elementos importantes. Por ejemplo, nosotros identificamos acá un punto A que me lo nombran de forma específica. Ese sería un nodo. Disculpe, profe. Acá identificamos un punto B que también nos lo dan en forma específica y se llamaría nodo. Sí, dígame. ¿Podría dejarnos un momentico para copiar el gráfico? Gracias, profe. Con gusto. Sigamos por acá y vamos a analizar. Siempre todo en la vida real es de esa manera, no a la ligera, porque eso nos puede causar también algún tipo de daño. Entonces, en esa estructura nosotros nos damos cuenta de que hay unas resistencias, ¿cierto? Mira, acá esto se llama resistencia. Y esta resistencia, ¿cómo la puedo llamar? Pues la puedo asociar porque mire, por acá pasa esta corriente, quiere decir que pasa, 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 pasa. Y por acá estaría pasando una corriente. Y esa resistencia la puedo asociar a un R2, a un R2. Ahora, en ese sentido viene la corriente y como es un circuito, va girando, va dando la vuelta y obviamente por acá tiene que ir pasando, mira, ella tiene que ir haciendo este recorrido. La corriente tiene que ir haciendo este recorrido. Tiene que ir subiendo por acá. Como esta se llama I2, aquí ya en este punto ya deja de ser I2, que se hizo mi borrador. Ya deja de ser I2 y se convierte en ¿qué? En I1. Entonces, por aquí pasaría una corriente que se llamaría en una resistencia R1 que se asocia a esta corriente I1. Ahora, llegaría a este punto y podemos decir que se ramifica hacia acá. Miren la forma como está la flechita, ¿sí? Ahí dice la flechita, la dirección que continúa. Entonces, acá tengo un nodo donde convergen tres corrientes. Esta entra y estas dos salen. Y de la misma manera, esta corriente viene y hace su recorrido a través de esta malla o circuito cerrado. También se puede llamar una trayectoria cerrada. Generalmente nosotros podemos pasar en una batería se puede asociar a lo siguiente, ¿sí? Que una batería tiene dos polos. Batería con fuente de poder. Entonces, por ejemplo, para el caso de los carros, hay un polo negativo y un polo positivo, ¿sí? Y la corriente fluye de negativo a positivo. Podríamos nosotros entonces interpretar que aquí hay una malla o una trayectoria cerrada y aquí otra. Entonces yo puedo hacer este trabajo así, ¿sí? Malla 1,
Mire, pasa de negativo a positivo, entonces yo le puedo dar esta orientación acá. Y la corriente también, miren, me ayuda a decir que va por acá, por acá, por acá, por acá. Y entonces todos los signos van a ser positivos. Ahora, mire cómo va esta corriente que va así y circula de para allá. Entonces, esta podría también interpretarse de esta manera, ¿sí? Esta sería una malla número 2. Malla número 2. Entonces, miramos ahora cómo vamos a escribir las ecuaciones a partir de ese gráfico, ¿sí? Entonces, a partir de ese gráfico, nosotros podemos decir lo siguiente. A ver. La ley de los nodos. Entonces, en la ley de los nodos, puedo hablar del nodo A. Y en el nodo A, ¿qué observo? ¿Qué observo? Que entra I1 y sale I2 más I3. Esto es equivalente a ¿qué? A que si usted iguala a 0, me daría esta. ¿Correcto? Ahora, en el nodo B, por allí no hay información alguna, pero usted puede asociar que usted por acá, esta I2, entraría aquí. Puede ser complementario. I2. Mire que aquí está I1, o sea que por acá, desde aquí parte I1, porque la encontramos en la parte alta, I1, I3, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, y llegaría acá. I3. Entonces, importante que usted le tome atención a esa parte de análisis gráfico, ¿sí? Ahí podemos nosotros observar eso. Repito, mire, I2 circula por acá, por acá, por acá, por acá, y llega al punto B. Del punto B encontramos en la parte alta I1, quiere decir que salió de acá, una corriente I1, dio la vuelta acá en el punto A, hay otra corriente que se llama I3 y empieza a circular en este sentido y llega aquí. O sea que en este caso, en el nodo B, usted podría plantear lo siguiente, que I1 sale y entran estas dos. I1 sale y entran estas dos. O sea que prácticamente me va a quedar lo mismo, ¿sí? I1 menos I2 menos I3 me da 0. Y aquí hay una nota de observación. Como son iguales, solo se toma una ecuación. Solo se toma Profe, una pregunta. una ecuación. Espérame un poquito, por favor. Bien, ahora analicemos las mallas o trayectorias cerradas. Se llaman así, mallas o trayectorias cerradas. Entonces, miremos la malla 1. Malla 1. ¿Qué hay en la malla 1? Entonces, tratemos de ocultar toda la información de la otra malla para que no nos distraemos. En la malla 1, ¿qué observo? ¿Qué observo? Que tengo una fuente de poder, otra fuente de poder, que tengo una corriente, tengo otra corriente, tengo dos resistencias. ¿Correcto? Entonces, usted puede partir
escribiendo, por ejemplo, empieza con I1, I2. No interesa cómo usted la quiera tomar. Si quiere partir del punto A, puede partir del punto A. Si quiere partir del punto B, puede partir del punto B. No sé cómo decirle, pero lo importante es que usted haga un recorrido en esa malla 1 que hemos referido, ¿correcto? Entonces, supongamos que usted parte del punto A. Entonces, en el punto A tiene I2 y viene y se encuentra con 4, que es la resistencia. Y esa resistencia usted la puede asociar a una resistencia 2. ¿Sí? Profe, y no va primero con lo de la pila, 8 voltios, menos 8 voltios. Bueno, puede usted también hacer eso, ¿sí? Puede también hacer eso, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos en la ley de los voltajes que la suma de los voltajes era igual a la suma de los RI o IR, ¿sí? Esto también podría usted decir es lo mismo, IR. Entonces yo los voltajes los voy a dejar a un lado y hago todo el trabajo de los IR o de los RI, ¿correcto? Entonces es un poquito por ahora de acomodación. Entonces, si usted suma los voltajes en esta malla, bueno, está bien, entonces vamos a hacerlo. Suma de voltajes. Tiene que ser igual a la suma de los RI o de los IR. Entonces, la suma de los voltajes en esta malla, ¿cuánto es? 6 más 8, ¿correcto? ¿Aló? ¿Sí se ven? Señor. Ahora, si tomo el orden, pues usted también debe ser un poco diestro para eso. Pero si no, pues tranquilos, haga. Bueno, profe, si yo partí del punto A, lo primero que encuentro es I2. Y pasa y tengo una resistencia que es 4. Y doy la vuelta por acá, por acá, por acá y llego al punto B y subo. Acá tengo que sube, tengo que imaginariamente descender I1 y colocarla con esa resistencia que vale 3. Profe, esta resistencia no queda negativo porque pasan dos corrientes. No, ¿cuál es Eso es dos lo que iba a preguntar también, corrientes? profe. ¿No pasa? No pasa sino una corriente. Aquí, mire, acuérdense que cuando entra la corriente 2 y la corriente 3, en este punto sale una corriente que se llama I1. Mire, acá está arriba. ¿Sí? Es cuestión de interpretación. ¿Sí? Es cuestión de interpretación también. Entonces tenemos que mirar esto. A ver, esto también lo puedo reescribir como que. Esto es equivalente a tener, démosle orden, 3 y 1 más 4 y 2, esto me daría ¿cuánto? 14. La anterior ecuación con esta y la anterior ecuación que estaba por acá, que es esta, cualquiera de las dos porque son idénticas, son iguales, entonces tendríamos ahí ya dos ecuaciones. Bueno, ahora vamos a la malla 2. Malla 2. Entonces tapemos acá esto y nos ponemos a mirar la malla 2. En la malla 2 pasa algo similar, que la suma de los voltajes serían 6 más 12. Y acá tengo, mira, I1, ¿qué viene? Viene de acá, en esta malla 2 viene I1 subiendo, que pasa desde acá. Entonces sería 3 y 1. Profe, una pregunta. ¿Por qué 3 y 1 más 4 y 2 es igual a 14? Ya le digo.
Ahora, este pasa hasta acá y acá empieza a caminar una corriente que se llama I3. Da la vuelta y viene y trabaja con esta resistencia. Entonces sería 2 y 3, que es equivalente a tener 3 y 1 más 2 y 3, y esto suma 18, que sería la tercera ecuación. Bueno, ahora, ¿qué hago con esto? Formo Profe, no está grabando. un sistema ¿Qué está grabando, profe, no? de ecuaciones lineales y con la ecuación 1 de los nodos. Entonces sería I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La ecuación que puedo llamar 2, esta que está acá, 3 y 1 más 4 y 2 igual a 14. 3 y 1 más 2 y 3 igual a 18. Y entonces pasamos a formar un sistema de forma matriz aumentada, perdón, de matriz aumentada. Entonces sería que, por ejemplo, teníamos acá 1 menos 1 menos 1 igual 0. Por acá teníamos 3, 4, no hay 3, 14. Por acá sería 3, 0 para I2, 2, 18. Y ahí tendríamos nuestro sistema de ecuaciones lineales para empezar a ser resuelto a través de Gauss-Jordan, ¿sí? De Gauss-Jordan. Entonces, empezamos nosotros con operaciones, de tal manera que este 1 está en una posición estratégica que se llama pivote, y voy a bajar en forma descendente. Esa columna debe mantener estos dos valores en 0. ¿Sí? Dos valores en 0. Entonces, ¿qué operación puedo hacer? Multiplicar por menos 3, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer primero acá un trabajo de acomodar la primera. Entonces multiplico por menos 3. ¿A quién? La fila 1 Fila 1 y se le agrego a la fila 2 y a la fila 3. y también el mismo ejercicio, el mismo algoritmo, pero se lo agrego a la fila 3. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría por acá? Vamos a mirar cómo nos queda esa primera parte. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por menos 1 me da 3. Y 4, 7. Menos 3 por menos 1 me da 3, más 0 es 3. Menos 3 por 0 más 14, 14. De la misma manera, menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por menos 1 me da menos 3, perdón, me da 3 más 0. Menos 3 por menos 1 me da 3 y 2, 5. Menos 3
por 0 es 0, 18. Bueno, ya hemos hecho ahí un trabajo un poco repetido en nuestro quehacer. Ahora, ¿qué podemos hacer? Convertir este en 1. Multiplicando por Menos un 7, profe. séptimo. Entonces, muy fácil también decir que multiplico la fila 2 por un séptimo. Y nos quedaría por acá 1, menos 1, menos 1, igual 0. Aquí sería 0, 1, ojo, 3 séptimos, aquí 2, aquí sería 0, 3, 5, 18. Bueno, ahí vamos. Luego voy a multiplicar por menos 3 la fila 2 y se le agrego la fila 3. Muy bien. Entonces multiplicamos por menos 3 la fila 2 y voy y se la agrego a la fila 3. Y entonces tendríamos lo siguiente. Sería menos 1, perdón, 1, disculpen. Menos 1, menos 1. Acá sería 0, 1, 3 séptimos, 2. Y aquí viene el trabajo. Menos 3 por 0 más 0. Menos 3 por 1 menos 3 más 3, 0. Ayúdenme allá con esos cálculos, por favor. Menos 3 por menos 3 séptimos me da menos 9 séptimos. Menos 9 séptimos más 5. $26 séptimos. Bueno, están allá como 40 calculadoras. 26, profe. 26. 26, profe. Bueno, 26. Perdóneme ahí el pisón. Ahora, menos 3 por 2 me da menos 6. Más 18 me daría 12. 12. Bueno, acá quedó esto con un error. Entonces, ahora agarramos F2 y la multiplicamos por, o sea, se la sumamos a 1, ¿no? No entiendo. F2 se la sumamos a F1 para que el arriba me quede también cerca. Nos toca primero bajar. Acuérdese que debe bajar primero. Pues eso es lo recomendado, ¿no? Ahora, para que esto se convierta en un 1, multiplicamos por su recíproco. 7/26. 7/26 la fila 3. Y entonces aquí me quedaría 1, menos 1, menos 1, 0. 0, 1, 3 séptimos y 2. Acá sería 0, 0, 1. ¿Cuánto es 12 por 7/26? ¿Quién me ayuda, por favor? 42/13. Gracias. 42/13. Bueno, ya parece que hemos terminado nuestro trabajo de la escalonada. Ahora vamos a reducirla. Reducirla hasta ahí sería un proceso que, recuerden, se llamaría eliminación de Gauss.
ahora nos regresamos. Entonces, sustitución hacia atrás. ¿Qué es lo que se hace en la sustitución hacia atrás? Con ese 1 nos devolvemos a eliminar esos valores que están señalados allí. ¿Qué operación hago? Entonces, y aquí me quedaría la fila 3 igual, 0, 0, 1, y por acá nos quedaría ¿cuánto? 42 treceavos. Listo. Vamos a empezar a hacer nuestro trabajo regresando o ascendiendo. Ahora, ¿qué operación tengo que hacer? Multiplicar por menos 3 séptimos la fila 3 y se le agrego a la fila 2. Y acá la fila 3 se la sumo a la fila 1. A ver, menos 3 séptimos por 0 más 0. Menos 3 séptimos por 0 más 1. Menos 3 séptimos por 1, menos 3 séptimos, más 3 séptimos, 0. Ayúdenme acá, por favor. Menos 3 séptimos por 42 treceavos, más 2. Va a venir la cosa a Jiménez o va a mandar a alguien y le entregas esto más esto. Esto más esto. No le plata por ahí. La gente que tiene los micrófonos abiertos, por favor. 8 treceavos, profe. ¿Cuánto? 8 treceavos. 8 treceavos. Bueno, ahora hagamos la fila 3 sumada a la fila 1. Este más este me daría 1. Eso más esto me daría menos 1. Esto más esto me daría 0. No. Y esto más esto me daría 42 treceavos. Nos falta un paso y terminamos. Con este pivote de segundo nivel ascendemos para quitar eso. Y la operación es muy fácil, que simplemente es tomar la fila 2 e Y ir restar la fila 1. a sumársela a la fila 1, ¿correcto? Entonces por acá tendríamos un trabajo prácticamente terminado. Vamos entonces a mirar que la fila 3 y la fila 2 no cambian para nada. La fila 3 y la fila 2 no cambian para nada. Ahora, si sumo estas dos, 0 más 1 me da 1. 1 menos 1 me daría 0. 0 más 0 me daría 0. Y esta más esta me daría 8, 4, ¿qué? 50 treceavos. 50 treceavos. Y entonces viene el proceso de leer matriz. Recuerden que nuestras incógnitas eran ¿quiénes? I1, I2 y 3. Entonces, I1 50 treceavos y la unidad de la corriente es amperios. I2 sería 8 treceavos amperios y 3 sería 42 treceavos y amperios. Esa sería nuestra solución, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si eso quedó bien o no? Pues simplemente es retomar el trabajo gráfico o más fácil en las ecuaciones, ¿sí? Más fácil hacerlo con las ecuaciones.
Entonces, si desea alguien ayudarme, vamos a mirar la verificación. Quiero que me ayuden con su calculadora a probarlo. Entonces, escriba 50 treceavos menos 8 treceavos menos 42 treceavos. Eso me da 0. ¿Listo? Sí, profe. A ver, otra personita entre todos, por favor, ayúdenme. Yo lo que les digo, 3 por 50 treceavos. 3 por 50 treceavos. Más 4 por 8 treceavos. Igual, ¿cuánto? 14. 14. Otras personitas, 3 por 50 treceavos más 2 por 42 treceavos. 18. 18. 18. O sea que esto quedó correcto, ¿sí? La solución nos quedó correcta y nos damos por bien servidos en ese ejercicio. Bueno, ya tenemos ahí ese trabajo. Es importante empezar a hacer. Profe, ¿y esos resultados no tendríamos que insertarlos en el gráfico o ya quedaría ahí el ejercicio? No. Nos dicen para el siguiente ejercicio, la figura anterior muestra flujo de tráfico en vehículos por hora que circula por una red de calles. Parte A. Resuelva el sistema para X sub I. Resuelva el sistema para X sub I. Donde la I toma los valores 1, 2, 3 y 4. Parte A. Parte B. Encuentre el flujo vehicular. El flujo vehicular cuando X4 es 0. Parte C. Encuentre el flujo vehicular cuando X4 es 100. Refiriéndonos al gráfico, esto nos dicen que era tráfico vehicular por hora. Esto que está acá existen en muchas ciudades, ¿cierto? En muchas partes se llama redoma, se llama también ¿cómo? En otros lugares, ¿cómo se llama? Voy. Hoy. Rompoint. Bueno. Y el gráfico tiene una información muy clara que nos da, por ejemplo, esto lo hice yo. Le coloqué el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Correcto? O sea, como nodos. Entonces, por ejemplo, en el nodo 1, ¿qué ocurre? En el nodo 1, usted lo único que ve es esto. Que entra X2, entra 200 y sale X1. O sea, le queda fácil a usted volver a tener el principio de las variables principales
si quiere. Recuerde que en un nodo lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, usted puede escribir acá, x1 debe ser igual a x2 más 200, ¿de acuerdo? x1 es igual a esto que entra más esto que entra. Y entonces, podría usted escribir acá que x1 menos, bueno, voy a escribir acá x2 más 200, que sería equivalente a tener que x1 menos x2 debe ser 200. En el nodo 2, entonces el nodo 2, mira lo que dice el nodo 2. Entra x4, sale 100 y sale 200, sale x2. Entonces, en el nodo 2, usted puede decir que x2 más 100 es igual a x4, que sería equivalente a tener x2 menos x4 igual a menos 100. Revisen esa parte. Ahora, en el nodo 3 sería esto, nodo 3. Entra x3, salen 200 y sale x4. O sea que x3 es igual a x4 más 200. Y esto es equivalente a tener que x3 menos x4 es igual a 200. Y en el x4, en el nodo 4, podríamos decir que x1 más 100 que entra es igual a x3, que sería equivalente a tener que x1 menos x3 es igual a menos 100. Los invito a que revisen cada una de esas ecuaciones que he formado a fin de mirar si tengo algún error o por el contrario todos coincidimos con esa parte. Pues este sería nuestro sistema de ecuaciones lineales para este trabajo. Es muy importante que usted tenga en cuenta la forma de interpretar gráficos para de los gráficos sacar información. ¿Sí? Ahora, llevándolo a la forma de matriz aumentada, tendríamos nosotros por acá 1, menos 1, 0, 0, 200. 0, 1, 0, menos 1, menos 100. 0, 0, 1, Profe, una pregunta. menos 1, 200. 1, 0, menos 1, 0, menos 100. ¿Alguien me quería decir algo? Una vez saquemos los valores de las variables, ahí ya podemos reemplazar para hallar x4 cuando vale 100, cuando vale 0, ¿cierto? Correcto. Entonces, primero que todo tenemos que darle respuesta a la pregunta A. Recuerde que la pregunta A dice que halle el sistema para x sub y. O sea, prácticamente lo que me están pidiendo a mí es hallar x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Muy bien. Después de, como dice el compañero, después de que hallemos esos valores, pues simplemente tenemos que colocar en x sub 4 el valor 0 y mirar cómo se comportan las otras variables que trabajan con ella. ¿Sí? Bien, esta es la idea que nos expresa el compañero. Bueno, mira que acá el ejercicio tiene mucha favorabilidad.
¿Qué es favorabilidad? Que ya vamos teniendo acá un trabajo bastante que útil, vea donde ya está cuadrado el ejercicio. Pero si me devuelvo, aquí hay algo que todavía no están. Para seguir, entonces debemos quitar este y volverlo 0, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Menos la fila 1, se la agrego a la fila 4. Entonces tenemos por acá 1, menos 1, 0, 0 y 200. 0, 1, 0, menos 1, menos 100. 0, 0, 1, menos 1, 200. Ojo acá. Le cambio el signo a cada uno de estos valores y se los sumo al de abajo. Entonces me quedaría acá un 0. Acá le sumo este acá. Me daría 1. Este me daría menos 1. Este me daría 0. Le cambio el signo a este. Aquí me daría menos 300. Le agradezco que revisen y me confirmen. Bien. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Que con este 1 tenemos que hacer un trabajo preliminar. La fila 4, ¿no? Sí. Entonces, multiplicamos por menos 1. La fila 2 y la llevamos, se la adicionamos a la fila ¿qué? 4. A ver, esto toca pasarlo con cuidado. Esta también 0, 1, 0, menos 1, menos 200, menos 100. Perdón. Aquí sería 0, 0, 1, menos 1, 200. Y ahora sería esta por menos 1, menos fila 2, y se le agregó a la fila 3, a la fila 4. Entonces, menos, menos me da más, convierte en 0. Este me da 1, este 0 me sigue siendo menos 1. Este me daría 1 sumado 1. Este me daría más 100 sumado menos 200. Vea, lo que parecía que estaba ya como cuadradito, este solo 1 nos dañó todo y nos hizo un trabajo grande. Ahora sumamos estas dos. ¿Sí? La fila 3 se la sumo a la fila 4. ¿Y qué nos quedaría por acá? Entonces sería 1, menos 1, 0, 0, 200, 0, 1, 0, menos 1, menos 100, 0, 0, 1, menos 1, 200. Sumamos estas dos. Este con este, 0. Este con este, Profe, ¿puede bajar la camarita un poquito, por favor? ¿qué pasó acá? Este con este me da 0 y este con este también me da 0. Bueno,
A ver, esto como que nos da en función de x4. Vamos a ver. A descansar un poquito. Revisen hasta ahí a ver si me alcanza. Bueno, al sumar entonces la fila 2 a la fila 1 nos daría las 3 primeras filas, las 3 segundas filas, digámoslo así, idénticas. Y sumamos esta 0 más 1, 1, 1 menos 1, 0, 0 más 0, 0, menos 1, más 0 menos 1, menos 100 más 200 me da 100. Y entonces ya tengo la matriz escalonada reducida. El proceso de leer matriz nos daría ya casi que la solución final. Sí, la solución final. Entonces tendríamos por acá que x1 menos x4 es igual a 100. x2 menos x4 es igual a menos 100. Que x3 menos x4 es igual a 200. Estas serían equivalentes a tener ecuaciones como x1 igual a x4 más 100. x2 sería igual a x4 menos 100. Y x3 sería igual a x4 más 200. Ahora, si nos damos cuenta que todas nuestras respuestas están en función de x4, entonces eso nos hace pensar que tendremos solución paramétrica. Profe, y también nos damos cuenta porque la última fila está en ceros. Y según la matriz, es una solución infinita también. Por eso, soluciones paramétricas, que eso es equivalente a tener que infinitas soluciones. Muy bien. Muy bien. Entonces, simplemente nosotros podemos ahora hacer que la solución paramétrica la puedo plantear en función de un parámetro. ¿Qué parámetro? Generalmente la letra T. Y entonces las soluciones paramétricas podría yo llamar x1 igual a ¿qué? A t más 100. x2 sería t menos 100. Y x3 sería t más 200. Ese sería el conjunto de soluciones paramétricas. Y ahí tendríamos la respuesta A. Para la respuesta B, entonces, ¿qué nos tendría? Subir un poquito más la hoja, por favor. Para la respuesta B, ¿qué tendríamos que analizar? Recuerden que en la respuesta B nos hablaba de que x4 fuese 0. Entonces, si x4 es 0, x1 tiene que darnos 100, x2 tiene que darnos menos 100, x3 tendría que darnos 200. Y x4 nos daría que 0. Entonces serían las soluciones para cuando el ejercicio nos dice que cuál sería la solución o encuentre el flujo vehicular cuando x4 es 0. Cuando x4 es 0, pues entonces nos daría que x3 serían 200, que x2 sería menos 100 y que x1 sería 100. ¿Sí? Bien. Para finalizar, nos corresponde trabajar la pregunta C. La pregunta C nos dice que cómo
¿Cómo se encuentra el flujo vehicular cuando X4 vale 100? X4 es igual a 100. Entonces, en X4 igual a 100, pues simplemente decimos que X1 es igual a ¿qué? X4 es 100 más 100, 200. Que X2 sería igual a ¿quién? ¿A cuánto? Muy bien. Que X3 es igual a ¿qué? Y que X4 pues sería 100. Y tendríamos ahí nuestro ejercicio totalmente terminado. Bien, ese sería nuestro trabajo de redes. Hablamos de redes vehiculares y de redes eléctricas, ¿sí? Pueden practicar con otros ejercicios para tomarle buena habilidad, especialmente a la interpretación gráfica, para poder elaborar las ecuaciones y luego formar el sistema.